¡Ay, me jaló! Pues ¿para qué se está moviendo, hombre? Agache la cabezota. Es que no alcanzo a verme en el espejo. Pues ¿para qué quiere verse con esa cara de sonso? A veces, detrás de la risa más luminosa, se oculta la sombra más silenciosa. Cantinflas no fue solo un comediante, fue una brújula moral disfrazada de humor, un espejo del pueblo y un símbolo del ingenio que se atreve a retar al poder sin levantar la voz. Pero tras la figura entrañable estaba Mario Moreno, reservado, disciplinado, celoso de su intimidad. Durante décadas, solo conocimos aquello que él quiso mostrar. Hoy, cuando miramos hacia atrás, emergen secretos, decisiones polémicas y documentos que cambiaron su legado para siempre. Orígenes: Mario Fortino, Alfonso Moreno. Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en Santa María la Redonda, un barrio humilde de la Ciudad de México. Fue el sexto de 14 hijos, aunque solo 8 sobrevivieron. Su padre era cartero, su madre ama de casa, y desde niño aprendió que la vida exige astucia y trabajo. Probó de todo: boxeador amateur, limpiabotas, carpero, torero, ayudante de peluquería. Incluso llegó a enlistarse en el ejército mintiendo su edad. La calle fue su primera escuela y la carpa su primer escenario. El nacimiento de un personaje. En los años 30, en las compañías de carpas ambulantes, surgió el personaje que marcaría su destino, Cantinflas. En 1936 apareció en No te engañes corazón, pero fue en 1940 con Ahí está el detalle cuando se convirtió en estrella. Aquella frase, no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, cristalizó su estilo: hablar mucho para desnudar la contradicción, aparentar confusión para revelar verdades. Tanto caló que la Real Academia Española incorporó cantinflear para nombrar esa retórica elusiva y punzante, icono popular. En pantalla, Cantinflas era el humilde ingenioso, el pícaro noble que sortea abusos con una sonrisa y una vuelta de tuerca. Fuera de cámara, Mario era metódico, reservado, más preocupado por el rigor del oficio que por el brillo de la farándula. Compañeros de set lo consideraban distante, pero lo respetaban sin titubeos. Su vida sentimental dio un giro definitivo cuando conoció a Valentina Ivanova Subarv, actriz de origen ruso, con quien se casó en 1934. No tuvieron hijos biológicos. En 1960 adoptaron a Mario Arturo Moreno Ivanova, a quien criaron como su heredero y orgullo. Consagración y expansión. Las décadas de los 40 y 50 lo vieron coronarse con títulos aclamados: Ni sangre ni arena, El gendarme desconocido, El bolero de Raquel, y con La vuelta al mundo en 80 días, 1956, cruzó fronteras y conquistó Hollywood, ganando un Globo de Oro. Para entonces ya no era solo actor, se convirtió en empresario, invirtió en bienes raíces, compañías cinematográficas y ganaderas, y asumió liderazgo gremial. Cercano a círculos de poder, su figura generó tanto admiración como suspicacias. Para unos, la risa del pueblo, para otros, un talento demasiado cercano al sistema. Duelo y metamorfosis. En 1966, la muerte de Valentina, víctima de cáncer de huesos a los 50 años, marcó un antes y un después. Afectado pero entero, Mario intentó seguir. Sin embargo, su personaje comenzó a transformarse, del pícaro que desarmaba con picardía hacia una figura moralizante, casi paternal. Para parte del público, sobre todo los jóvenes, esa voz dejó de reflejar su propia inquietud. En términos técnicos, el salto al color pareció simbolizar algo más. La espontaneidad de antaño cedía terreno a discursos más solemnes. Televisión, oportunidad cruzada. En los años 60, la televisión desplazaba al cine como centro del entretenimiento. Mario lo sabía, se habló de guiones, ideas, y se menciona una propuesta de un joven Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, para llevar al personaje a un formato televisivo con sketches y secciones. La colaboración no prosperó. Hay quien dice que fue orgullo, otros que era una defensa del control artístico o una desconfianza frente al nuevo medio. Mientras El Chavo del Ocho se convertía en fenómeno, Cantinflas optaba por mantenerse en el territorio que lo había consagrado, aun cuando ese terreno ya se hacía más estrecho. Retiro y silencio. El barrendero, estrenada en 1981, fue su última película. Después llegó un retiro paulatino, entrevistas ocasionales, actos públicos esporádicos y una vida cada vez más íntima.
La risa que había conquistado al mundo seguía ahí, pero hacia adentro iba apagándose. Nadie imaginaba que, tras esa calma, se formaba una tormenta familiar y legal que estallaría cuando el telón cayera para siempre. Enfermedad y hermetismo. A inicios de los 90, llegó el diagnóstico. Cáncer. Versiones públicas hablaron de cáncer de pulmón. Su hijo, Mario Arturo, sostuvo que se trataba de un tumor en el esófago, adherido a zonas críticas, con un tratamiento agresivo y doloroso. Mario eligió la discreción. No buscó compasión ni titulares. Perdió peso, su voz se volvió débil, su movilidad disminuyó. La decisión fue cuidar el pudor, mantener la dignidad, actuar como si nada pasara, aun cuando el cuerpo diera señales del final. El círculo íntimo se fractura. En esa etapa, el cuidado del actor se convirtió en un territorio disputado. Su hijo adoptivo, Mario Arturo, asumió el rol de cuidador natural. También apareció con fuerza su sobrino, Eduardo Moreno Laparade. Diferencias de criterios sobre tratamientos, visitas y decisiones prácticas tensaron el ambiente. Ambos afirmaban actuar por amor, pero el legado de Cantinflas, sus obras, sus derechos, su memoria, planeaba sobre cada desacuerdo. El documento que cambió todo, el 4 de marzo de 1993, apenas 2 semanas antes de su muerte, se firmó un documento notarial por el que Cantinflas supuestamente cedía a su sobrino Eduardo los derechos de decenas de sus películas. El acto, inesperado y polémico, abrió interrogantes. Estaba plenamente consciente, comprendía el alcance. El hijo impugnó con rapidez, alegando sedación, debilidad y dudas sobre la certificación notarial. El sobrino defendió la legitimidad y la voluntad de su tío. Lo que pudo ser una última orden de un hombre sobre su obra se convirtió en un litigio que se extendería por décadas. El rumor que no se apaga. En torno a la paternidad, circuló una versión no confirmada que involucra a Marion Roberts, actriz y modelo texana. Según esa narrativa, habría quedado embarazada tras una relación con Mario Moreno en los años 50 y se habría acordado una adopción en secreto. Se menciona una compensación económica y cartas donde la mujer expresaría arrepentimiento. Poco después, su muerte en un hotel en circunstancias vinculadas a una sobredosis añadió sombras. No existió prueba de ADN ni confirmación legal que zanjara la historia. Así, el rumor quedó en la zona gris donde coexisten la especulación y el silencio, la batalla en tribunales. El conflicto por los derechos cinematográficos escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2014 falló a favor de Eduardo Moreno Laparade, reconociéndole oficialmente esos derechos. Fue un punto de inflexión jurídico, pero no un cierre emocional, porque otra pregunta, más áspera, empezaba a tomar forma. ¿Dónde estaba la fortuna? La fortuna que se esfumó. Se calcula que, al morir, el patrimonio de Cantinflas rondaba los $70 millones. Inversiones, propiedades, compañías, arte, joyas, incluso un avión privado. Sin embargo, al momento de reclamar la herencia, las cuentas parecían vacías. Hubo quien habló de gestiones fallidas o desvíos, de testamentos desconocidos, o de movimientos previos difíciles de rastrear. La sensación que quedó fue la de una riqueza evaporada, de huellas borradas justo antes de que alguien pudiera seguirlas. Herederos sin final. En un giro doloroso, ni el hijo ni el sobrino vivieron para clausurar la disputa. Mario Arturo falleció en 2017, Eduardo en 2021 por COVID-19. La batalla se fragmentó en nuevas voces y demandas, nietos, parejas, memorias cruzadas, y entonces surgió una imagen que dolió a muchos. Discusiones por la memorabilia, por trajes, zapatos, el sombrero, incluso por las cenizas. Denuncias públicas señalaron deterioro en la urna, falta de conservación, la última morada del ídolo, convertida en un símbolo triste de desatención. La sombra y la luz. En medio de secretos, versiones contrapuestas y pleitos sin reposo, lo esencial perdura. El legado de Cantinflas vive en la memoria afectiva de millones. Cada generación que lo descubre encuentra algo propio en sus gestos, en su cadencia, en esa forma de poner el dedo en la llaga sin perder la sonrisa. Más que un hombre, representa una manera de resistir, reír para comprender, reír para aliviar, reír para decir lo indecible. Su figura ya no pertenece
pertenece solo al cine, ni siquiera a un país. Pertenece a quienes alguna vez sintieron que los poderosos eran demasiado grandes, hasta que alguien, con un guiño, los encogió. Relectura de su herencia. ¿Qué hacemos con un legado cuando los papeles dicen una cosa y los afectos dicen otra? Cuando los tribunales deciden, pero las preguntas íntimas sobre intención, conciencia, miedos y silencios quedan flotando. No hay respuesta única. Tal vez la única justicia posible sea cuidar la obra con el mismo respeto con que supimos admirarla, proteger sus películas, conservar su memoria y narrar su historia con honestidad, luces y sombras, sin adornos y sin censura. El poder de un personaje. Cantinflas fue un lenguaje, convirtió el enredo en espejo y la palabrería en espejo aún más cruel de la demagogia. Por eso su humor envejece menos, porque no dependía del chiste fácil, sino de colocar la contradicción en primer plano. Ese arte pide cuidado. Si algo nos enseñan los últimos años de su vida, es que la risa también puede ser frágil cuando la rodean intereses, miedos y silencios. Cuidar su legado no es solo tarea de herederos o administradores, es una tarea cultural. Han pasado décadas desde su partida y aún así seguimos haciéndole las mismas preguntas. ¿Quién era Mario detrás de Cantinflas? ¿Qué decisiones tomó en soledad? ¿Qué secretos prefirió llevarse? Puede que nunca sepamos todo, pero lo que sí sabemos es suficiente para mantener viva su presencia. Un artista que, con economía de gestos y abundancia de palabras, nos enseñó a mirar mejor el mundo. Ahora te toca a ti. ¿Qué parte de esta historia te resulta más reveladora? La transformación del personaje, el documento notarial, el rumor de paternidad, la fortuna perdida. ¿Y por qué? Te leemos en los comentarios. Si disfrutas estas miradas donde los ídolos se vuelven humanos, no te pierdas nuestro próximo video. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. La memoria cultural se construye entre todos, una historia a la vez.